El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de las exportaciones realizadas de aceite de oliva según el destino. Y vemos, ¿cierto?, una tabla con distintos sectores: América, Europa, Asia, África, Oceanía. Si en el año 2017 se exportaron 23 millones de litros de aceite de oliva, nos piden determinar dos cositas. Vamos a partir con la primera. ¿Cuántos litros de aceite de oliva no se exportaron a América? Como tenemos que determinar cuántos no se exportaron a América, ¿qué podríamos hacer? Nos damos cuenta que en América está el 30%. Entonces, lo que no se fue para América, ¿cuánto es? El 70%. Entonces, nuevamente tenemos dos opciones de cómo ir trabajando. Podemos calcular, para hacer la 1, hacemos una regla de 3 simple, donde por un lado vamos a colocar los litros de aceite de oliva y el porcentaje involucrado. Tendríamos los 23 millones, que es la cantidad total de litros exportados, y eso va a representarse como en la totalidad el 100%. Entonces, si yo quisiera calcular los que no se exportaron a América, podría calcular el 30%, los litros no lo sé y eso se convertiría en X, pero notar que este 30% equivale a lo que sí se fue a América. Mejor Entonces, ser el 70% al tiro. claro, porque el resultado que vamos a obtener acá vamos a obtener un resultado. Ese resultado vamos a tener que restarlo con lo original, porque finalmente no es el porcentaje que va a América, sino que yo estoy interesado en lo que no se fue para América. Entonces, para no hacer doble pega, en vez de calcular el 30% que sí se fue a América, vamos a calcular el 70%, que va a representar justamente lo que se fue a un lugar distinto. ¿Ok? Entonces, ahí está, regla de 3 simple, multiplicamos cruzado y vemos a lo que llegamos. Hacemos la multiplicación de los 23 millones por 70, me da 1.610 millones. Esto lo divido por 100 y me da 16 millones 100. Entonces, eh, la cantidad de litros de aceite que no fueron para América son de 16 millones 100 mil litros. En el ejercicio número 2 me dice si el 35% de los litros de aceite de oliva que se exportaron a Europa se hicieron a Italia. Y la pregunta es, ¿cuántas toneladas fueron exportadas a Italia? Finalmente, en este caso, en el ejercicio número 2, son dos ejercicios en uno, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, acá Europa equivale el 40%, pero me están diciendo que de ese 40%, el 35%, ¿cierto?, va para Italia. Entonces voy a tener que hacer dos trabajos en uno. ¿Mm? Entonces, bueno, podemos ver, vamos acá, R3 simple, vamos a tener acá los litros y los trajes de los 23 millas que lo trae el 100%. Yo tengo que el 40 se fue para Europa. Entonces me gustaría a mí saber cuántos en cantidad de litros, ¿cierto? No en porcentaje. Yo sé que el 40% se fue para Europa, pero me gustaría a mí saber cuánta cantidad de litros fue para Europa. Entonces aplicamos la regla de 3 simple, multiplicamos cruzado y lo divido 100. Entonces lo que aquí yo he obtenido, ¿eso qué cosa viene a representar ese valor? Es la cantidad de litros
Exportado a Europa. Exportado a Europa, justamente. Entonces, si volvemos a leer la pregunta, nos dice el 35% de los litros que fueron exportados a Europa se van para Italia. Entonces, tenemos que armar una segunda tablita. ¿Cuál va a ser esta segunda tablita? Podemos tener la cantidad de los litros y el porcentaje. Ahora, los 9.200.000 Son el 100%. va a ser el 100%, justamente, porque es la totalidad que fue exportada a Europa. ¿Y qué lo quiero conocer yo? El 35%. El 35% de eso. Entonces, 35% y vamos a llamarle I, porque ya ocupamos la X anteriormente, solamente por tema de orden. Entonces, hacemos la multiplicación cruzada. Entonces, este valor que yo obtuve aquí, Es lo que se le ¿cuál va a exportó a ser? Italia. Exportado a Italia, justamente. Ok, miren, vamos a intentar entonces hacer ahora una cosita un poco más distinta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el mismo ejercicio número 2 lo vamos a hacer de otra forma distinta? Tenemos los 23 millones, que es la totalidad. Y la pregunta es, ¿cuánto de ese porcentaje se fue para Europa? Sabemos que para Europa fue el 40%. 40%. Y además sabemos que de ese 40%, el 35% fue para Italia. Entonces, esto también lo podría al mismo tiempo haber planteado todo de esa forma. Sería el 35% del 40% de 23 millones. Entonces, si nosotros hacemos acá las conversiones de estos símbolos de porcentaje a fracción, ¿ok? Podríamos haber hecho las conversiones respectivas. Es más, las fracciones las voy a pasar a decimal para que nos parezca todo rapidito en la calculadora. ¿Ya? Entonces, en la calculadora voy a decir cuánto es 40 dividido por 100, 0,4. ¿Cuánto es 35 dividido por 100? 0,35. Entonces ahora yo voy a hacer el cálculo. 23 millones por 0,4 por 0,35 me da como resultado, adivinen, exactamente lo mismo. Entonces claramente acá lo que está escrito con rojo resultó mucho más rápido que hacer la tabla de 3 simple. Pero igual se llega. Entonces vuelvo a repetir, todo depende del gusto del consumidor. Finalmente a usted la que se le haga más sencillo, aunque sea un poco más larga, si es más sencillo para usted, háganlo mejor por el camino más largo, ¿cierto? Para no confundirse. Pero aquí estamos mostrándoles distintas opciones, distintos caminos de cómo pueden llegar al mismo resultado. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.